Muy bien, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de puntos de operación y vamos a ver más o menos una técnica para que sea un poco más mecánico linealizar un sistema. Les voy a explicar un poco de teoría, un poco rápido para que el sábado, bueno, lo vamos a volver a ver el sábado, así que no se preocupen. Lo que vamos a ver les va a servir harto para linealizar sus sistemas de una forma más mecánica, ¿ya? Pero igual está basado en lo que han aprendido con el ingeniero. Es lo mismo, solo que desde un punto de vista matricial. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora voy a hablarles de lo que vamos a ver. Vamos a ver el teorema de Taylor, que ya lo conocen, cómo se linealiza un espacio de estados exactamente, y puntos de operación. Es lo más importante tal vez. Y unos ejemplos que vamos a ver. Bien, esto lo voy a explicar mejor el sábado, pero aquí les dejo el teorema de Taylor. Esto ya lo han visto en cálculo 2, solo que esta es una versión un poco más extendida. Observen, ustedes saben qué son esas sumatorias, derivada parcial, segunda derivada parcial, tercera, hasta la derivada parcial késima. Y hay varias cosas que tendría que explicar ahora, pero no lo voy a hacer. Mejor lo hago el sábado. Ahora, lo más importante es que en esa expresión, que es la verdadera, en realidad, la verdadera expresión de Taylor, se considera esa cosita azul, que es el resto. Y ese resto tiene una fórmula bien complicada, pero se puede demostrar que ese resto tiende a cero. Así que ese resto no interesa mucho. ¿Cuál es el polinomio de Taylor? El que se usa en sí en la materia, el que linealiza la función que no es lineal. Es una partecita del teorema de Taylor, solo que ya no se considera ese resto, porque ese resto se supone que tiende a cero. Se puede demostrar eso. Muy bien, esta es la expresión que han usado para sus ejercicios y es bastante útil, la verdad, pero desde un punto de vista matricial es más aconsejable que utilicen esto. De todas formas, si utilizan este método o el otro, les va a salir lo mismo. Pueden comprobarlo ustedes. Supongan que tienen ese espacio de estados no lineal y tiene esas ecuaciones que definen la salida. ¿Cómo se aproxima linealmente esto? Y es bien parecido a lo que han visto. Aquí hay fórmulas. Miren, tenemos otro espacio de estados y aquí hay unas matrices que vamos a ver cómo se hace. No se preocupen. Solo les estoy mostrando más o menos la teoría necesaria. Obviamente hay entradas, salidas y los estados, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Esto también ya lo han visto. Estos son los puntos de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es un punto donde el sistema dinámico es constante luego en sus variables de estado. O sea, son puntos en los que tienen la seguridad de que en un tiempo determinado se va a estabilizar, entre comillas, en un valorcito. Va a ser constante la variable de estado. Por ejemplo, una velocidad constante, distancia constante, ángulo constante. Ese es un punto de operación. Pero también coincide con lo que es un punto de equilibrio, solo que el punto de operación tiene que cumplir ciertos aspectos un poco más técnicos. Muy bien, vamos a comenzar directamente con los ejercicios. Todo esto les voy a explicar un poco mejor el sábado, ¿ya? Esto es solo para hacer ejercicios de esta clase prácticamente. Ahora vamos a hallar el modelo matemático de esta cosa para que recuerden cómo se modela un circuito RL y cómo usar las leyes de Newton de una forma bastante sencilla, ¿ya? Así que vamos a comenzar con este ejercicio. Y aquí falta algo que me olvidé mencionar. El modelo de esa fuerza magnética que produce este levitador está dado por esa formulita, ese modelo. Constante C multiplicado por la corriente del inductor al cuadrado sobre la distancia X. Noten algo. Noten que en este modelo, si X se aleja bastante de la bolita, la fuerza disminuye. Y es bastante lógico. Solo para que tengan claro eso. Ya, muy bien, vamos a hacer ese ejercicio. Aquí tengo dos ejercicios más, así que vamos a hacer ejercicios hoy día. Si tienen alguna duda, quieren que aclare algo, no se olviden que pueden consultarme. Cualquier dato pueden interrumpirme. Si no entienden algo, díganme. Un momentito, está de aquí. No se está conectando. Vamos a desconectar esto, permitir, sin wifi. A ver. Súper.
Permitir. No sé qué le pasó a esta cosa. Espérenme un minutito. Por si acaso les aconsejo que lo que yo haga con mi lapicito, lo copien ustedes, ¿ya? No solo saquen capturas o algo, les aconsejo bastante que lo copien. Es bien útil. Yo igual tomo apuntes a veces con capturas, pero yo sé que a la larga es mejor siempre escribir. A ver, ya, ahora sí, esto ya se conecta. Muy bien. Vamos a hacerlo de una forma bastante, lo más sencilla posible. No complicarnos mucho. Este levitador magnético, ¿cuál es su análogo? Este de aquí. Un circuito con un inductor, una resistencia, y aquí habría como una fuente de voltaje, cuyo voltaje es VT. La resistencia tiene un valor R, el inductor un valor L, y aquí tendríamos una partícula en la cual están interactuando principalmente dos fuerzas, su propio peso y la fuerza magnética. Y recuerden que la fuerza magnética se nos especifica con este modelo. Fuerza magnética igual a constante corriente al cuadrado sobre la distancia X. Y ya había dicho que si X es grande, la fuerza magnética disminuye. Es bastante lógico ese modelo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las ecuaciones que gobiernan la dinámica de un circuito son la ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, básicamente, nada más. Aquí tenemos que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Y qué obtenemos? Que el voltaje, que es la entrada en sí del sistema, es igual a L por la corriente del inductor. Yo voy a colocarle una corriente I, para no complicarme mucho. Por la primera derivada de I y punto, lo voy a colocar así, más el voltaje de la resistencia, que sería RI. Súper sencillito. Ya está el modelo del circuito. No tiene sentido aplicarle de corriente de Kirchhoff. Ahora, para esta partícula que aplicamos, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración, que es la segunda derivada de X. ¿Y por qué no estoy utilizando Y? Porque el ejercicio ya me dice que la distancia, el desplazamiento vertical se mide con X y no con Y. Solo por eso. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Considerando que el movimiento es hacia abajo, podría decir que esto es mg menos fuerza magnética es igual a mx punto punto. Mg menos fuerza magnética en este caso es constante corriente al cuadrado sobre x es igual a mx punto punto. Bien, si se dan cuenta ya tengo las ecuaciones que gobiernan la dinámica de este sistema y son solo dos ecuaciones. La primera sería que voltaje es igual a L I punto más RI, y la segunda, el peso menos la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración de la bolita, que en este caso está siendo modelada como una partícula. Muy bien. Ahora, hasta aquí solo era un pequeño repaso para que recuerden cómo modelar circuitos y la ley de Newton. Súper facilito. Ahora sí comenzaremos con lo que han avanzado. Muy probablemente lo que ustedes hacían, bueno, lo que hacen es designar el vector de estados. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué voy a decir aquí? Designamos o definimos, como lo quieran ver, designamos un vector de estados. Y en este caso es bastante sencillo darse cuenta cuántas variables de estado hay. Decimos vector de estados X es igual a... Yo voy a colocarlo en este orden. Voy a colocar X, X punto y corriente. Y esto lo puedo representar con X1, X2 y X3. Súper. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar las X en el modelo matemático. ¿Qué hago? Entonces, reemplazando, ¿qué obtengo? Obtengo que el voltaje es igual a L por I punto.
Ahora, mi variable de estado no he considerado ahí punto. ¿Por qué? Porque si no, se iba a tener redundancia en los estados. Así que y punto, ¿qué es? Sería x3 punto. x3 punto. Más RI. Y I es x3. Aquí tengo mg menos c y cuadrado, x3 al cuadrado, sobre x. En este caso, esa distancia x vertical, yo la he designado con x1. Y esto es igual a m x punto punto. Ahora, aquí tengo que utilizar la segunda variable de estado, que sería x2 punto. ¿Por qué es x2 punto? Porque recuerden que x2 es x punto. Y x punto punto sería igual a x2 punto. Para los que no se dieron cuenta rápido de eso. Ya tengo mi espacio de estados con las variables de estado que uno ya conoce. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a despejar las variables de estado de orden superior. En este caso, x3 punto y x2 punto. Primero voy a despejar x2 punto. ¿Qué tendría entonces? x2, vamos a hacerlo con azulito. x2 punto es igual a, aquí me quedaría g menos c sobre m, x3 al cuadrado sobre x1. Y despejando x3 punto, ¿qué me queda? x3 punto es igual a b sobre l menos r sobre l multiplicado por x3. Bien. Ahora recuerden que cuando tienen un sistema mecánico y tienen aceleraciones o movimientos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es tomar la distancia o el ángulo y de ahí obtienen otra ecuación de estado, súper sencillito. En este caso, ¿cuál sería? Sería esta de aquí, que x1 punto es igual a x2. Eso yo ya sé que lo saben, así que no lo voy a explicar. Pero si no se entiende, díganme. Bien. Esta ecuación ya se encuentra en la forma que ustedes vieron en clases. ¿Cuál es esa forma? Es esta forma. Que el vector de estados x punto es igual a f x, u. Ya está en esa forma, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes harían? Lo que tendría que hacer es expandir la serie de Taylor y todo ese asunto. Lo pueden hacer, pero yo les aconsejo bastante que utilicen este método, que es exactamente lo mismo. Es lo mismo, solo que ya está ordenadito en matrices. Y no hay mucho que hacer. Pero antes, o bueno, lo podemos hacer luego, no hay problema, es hallar los puntos de operación. Primero, hallaremos los puntos de operación, ¿ya? Porque es para que entendamos más o menos cómo funciona este sistema. Con los puntos de operación sí sabemos cómo funciona, tenemos una idea. Así que voy a decir lo siguiente. Vamos a hallar puntos de operación. Recuerden que yo les había hablado de puntos de equilibrio, que coincide con los puntos de operación, pero los puntos de operación tienen que ser un poco más rigurosos en tanto al mundo real. Vamos a hallar puntos de operación. Hay muchas formas de hallar puntos de operación. Ahora, la que yo les mostré en las diapositivas que tenía preparadas es tal vez la forma que, desde mi punto de vista, es la más sencilla. Pueden aplicar el que ustedes quieran, cosa que les haga el mismo resultado. Eso es lo más importante. Este punto de equilibrio, recuerden, coincide con el punto de operación, pero el punto de operación tiene unos aspectos un tanto rigurosos que analizar, pero pueden utilizar tranquilamente la definición del punto de equilibrio. Voy a copiar esto. Esta es la definición más matemática, así en un lenguaje matemático, de punto de equilibrio, no punto de operación. Sí coinciden, pero hay otras características que hay que analizar. Este es el punto de equilibrio, solo para que lo recuerden. ¿Qué tienen que hacer? Lo que les dice esta definición de punto de equilibrio es que todo lo que tenga un puntito lo vuelven cero. Eso les está diciendo. Vamos a analizar esto. Tal vez no tenga mucho sentido ahora, pero créanme que tiene bastante sentido. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Esta definición me dice que todo lo que tiene un puntito, o sea, el vector de estados derivado, lo vuelve a cero.
Sí o sí lo tengo que volver cero. Entonces, ¿cómo me quedaría el modelo? Me quedaría como 0 es igual a x2, 0 es igual a g menos c sobre m, x3 al cuadrado sobre x1, 0 es igual a voltaje sobre inductancia menos resistencia sobre inductancia por x3. Ahora, según la definición que yo les he dado, todas las variables de estado que verifiquen esas ecuaciones son puntos de equilibrio. A ver, vamos a ir con alguien. A ver, Vlad, ¿qué crees que signifique la primera ecuación? Mm, Tal vez que, bueno, que el punto, eh, a ver, para este caso, x2 sería la primera derivada es igual a cero. O sea que um, la posición inicial, si no me equivoco, A ver, estaría estás con en buena idea, reposo. pero te ayuda un poquito. X punto es velocidad, ¿ya? A ver, ahora sí, continúa. Exacto, sí. Entonces, bueno, x punto, en este caso, para este caso la velocidad estaría igualado a cero. Estaría con velocidad ¿Mm? cero en ese momento. Exacto, muy bien, Vlad. Esto nos está diciendo que nuestro sistema, nuestro levitador magnético, en no vamos a poderlo controlar en una velocidad diferente de cero. O sea, no es que yo puedo armar este sistema físicamente y decirle, quiero que mi velocidad de la bolita sea 1 metro por segundo. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no es un punto de equilibrio. Las ecuaciones diferenciales que modelan este sistema que hemos encontrado no van a converger a una velocidad diferente de cero. O sea, nuestra bolita solo se va a poder desplazar una cierta distancia, pero no vamos a poder controlar la velocidad. Eso nos está diciendo. ¿Ya? Son súper interesantes los puntos de equilibrio. Eso significa la velocidad. Ahora, x2 obligatoriamente es igual a cero. No hay de otro. X2 sí o sí es cero. Ahora vamos a ir a otro punto de equilibrio. Vamos. Vamos a ver qué obtenemos de esta ecuación bastante interesante. Muy bien. De esta ecuación, ¿qué puedo despejar yo? Antes, yo creo que sería más recomendable despejar la x3 de abajo, ¿no? Y luego lo reemplazamos arriba. Vamos a despejar de aquí la x3. X3 a qué sería igual? Sería igual a voltaje sobre resistencia. A ver, vamos a ir con alguien que esté aquí. Y recuerden que no hay que analizar esto matemáticamente, los puntos de equilibrio, no. Como estamos en control, lo tienen que analizar más con su representación dinámica, su representación física, eléctrica, hidráulica, no matemáticamente, en los puntos de equilibrio, ¿ya? Esperen, está ladrando mi perrito. Ahorita se va a calmar. O tal vez continúe. Ya, a ver. Vamos a ir con alguien que esté en la sala. A ver. Vamos a ir con... A ver, Adriana. ¿Estás ahí, Adriana? Adriana. A ver, vamos con otra persona. A ver, Belinda, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ya. Hola, Belinda. A ver, dame una explicación un tanto más física o electrónica de qué significa que X3 sea voltaje sobre resistencia en punto de equilibrio. ¿Qué crees que significa? Ahí están las variables de estado. Intenta analizar. Pues sería la parte de corriente, si es voltaje sobre resistencia. Ya, no, pero más o menos te está diciendo eso en realidad que la corriente únicamente depende del valor del voltaje y de la resistencia, su punto de equilibrio. Ujú. Y ahora, si se dan cuenta, eso tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque recuerden que un inductor en voltaje continuo, y después de que se ha cargado y todo, actúa como un cable. Y el voltaje en la resistencia depende únicamente de el valor del voltaje de la fuente. Lo pueden ver así. Pero en sí eso significa físicamente que el punto de equilibrio sea voltaje sobre resistencia, que en algún punto de equilibrio del sistema, cuando las ecuaciones diferenciales converjan, el valor de la corriente del circuito solo depende del voltaje y la resistencia. Bastante intuitivo, ¿no? A ver, continuamos. Ahora que ya hemos despejado x3 y x2, nos falta ¿quién? x1. Voy a despejar x1.
En este caso, x1 sería igual a... Y ya, a veces me rayo con esto. A ver, sería sx3 al cuadrado sobre mg. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, de todas las interpretaciones posibles, esta es la más compleja de interpretar justamente. Primero, recuerden que ya tenemos despejado el valor de x3. Así que yo puedo colocar aquí C sobre mg, voltaje cuadrado, sobre resistencia al cuadrado. Solo reemplazar el valor de x3. Bastante complicado de analizar esto, la verdad, porque constante, peso, resistencia, o sea, lo único que yo podría rescatar desde mi punto de vista es que el cuadrado de nuestra entrada, que en este caso es el voltaje, nos ayuda a controlar justamente lo que queremos, que es en sí la distancia de la bolita. Eso es la interpretación más intuitiva que yo daría. Bien, ya hemos hallado nuestros puntos de operación, si se dan cuenta. De hecho, hallar los puntos de operación con esta fórmula es súper sencillo, no es nada complicado. Ahora, hay otra forma de hallar los puntos de operación haciendo análisis, dándote valores, y se puede, pero esta definición de aquí es en sí la que se utiliza en matemática, en teoría de ecuaciones diferenciales y también en control. En hartos libros encontré este resultado, así que estén seguros que esto funciona, y funciona para prácticas y exámenes, ¿ya? No se preocupen de eso. Bien, ¿cuál sería nuestro punto de operación x20? Vamos a usar esa notación. x20 sería igual a 0. Nuestro punto de operación x10 sería igual a C sobre mg, voltaje al cuadrado sobre resistencia al cuadrado. Y x30 es igual a voltaje sobre resistencia. Ya hemos hallado los puntos de operación. ¿Qué son estos de aquí? Estos de aquí son puntos de operación. ¿Y cómo los hemos hallado? Con la definición que les mostré en las diapositivas, ¿ya? Súper. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a aplicar el resultado matricial que yo les mostraba en las diapositivas, que es lo mismo que avanzan en teoría, lo pueden comprobar, pero yo les aconsejo bastante más este método porque es más mecánico. No tienen que estar ahí complicándose con colocar la derivada, así. Es más mecánico. Este es el resultado. Voy a copiarlo a nuestros apuntes. Y... y aquí noten algo bien curioso. La entrada no depende de un valor determinado. Eso quiere decir que en nuestro modelo linealizado, la entrada puede tener cualquier valor. Cualquier valor. Los que sí tienen que tener valores bien específicos son x20, x10, x30. Pero la entrada puede tener cualquier valor. Seguro han visto que a veces la entrada tiene que tener un valor determinado, así, un valor fijo. Y eso pasa. Bien. Ahora voy a copiar esto de aquí, que es el resultado que yo les mostré en las diapositivas, y voy a copiar también el espacio de estados que hemos encontrado, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, estamos siempre despejando las derivadas de orden superior. Siempre se hace eso. Seguro ya lo saben, así que solo lo estoy diciendo para que lo recuerden, ¿ya? Súper. Recuerden, estos son los puntos de operación. Ahora, aquí hay algo que me he saltado. Estos de aquí en sí son puntos de equilibrio, pero ¿cómo ahora yo digo bruscamente que son puntos de operación? Porque justamente hemos hecho un análisis un poco más ingenieril. Yo les he dicho, analicen voltaje, resistencia, qué significa x20 igual a 0. Por eso es punto de operación. Si solo hubiéramos despejado esto sin analizar eso, sería punto de equilibrio. Pero en cambio hemos hecho un análisis un poco más ingenieril. Si fuera solo matemática, se hubieran quedado con el despeje y listo. Pero como necesitamos saber en qué puntos controlar el sistema, necesitamos sí o sí puntos de operación, ¿ya? Ahora, sí, continuemos. ¿Cómo yo linealizo este sistema con esas fórmulas de allá? Es súper sencillo, la verdad. Vamos a decir que el espacio de estados linealizado va a ser igual a ¿qué? Aquí voy a colocar la matriz A grande para que se note. Y aquí el vector X. Más la matriz B. Pero esto lo vamos a hacer con calmita, no se preocupen. Primero la matriz A.
Bien, ¿qué me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice que tengo que derivar la primera ecuación de estado y respecto de x1, x2, x3 hasta xn. En este caso sería hasta x3. A ver, no olviden que esto es F1, esto es F2 y esto es F3. ¿Cómo yo sé que eso es F1, F2 y F3? Porque miren, yo ya lo he despejado, ya lo he puesto en función de lo que me dice el resultado que les mostré en las diapositivas. Ahora, derivada parcial de F1 respecto de X1. Si se dan cuenta, lo estoy colocando con verdecito, esto sería 0. ¿Por qué? Porque si ven F1, que está aquí arribita, no depende de X1, así que la derivada parcial es 0. Ahora, ¿qué me falta aquí? Derivada parcial de F1 respecto de X2, y eso es 1. ¿Por qué? Porque si F1 es X2 y lo derivo parcialmente respecto de X2, entonces es 1. Y esto va a quedar como 0. Listo. Ahora sí, vamos con la siguiente fila, en este caso ese espacio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivar F2 respecto de X1. ¿Y cómo me quedaría el término de la izquierda? Tengo que derivar esto respecto de X1. Y eso ustedes ya lo saben. Aquí la gravedad se anula. Aquí me queda menos C sobre M, X3 al cuadrado. Y aquí es X1 al cuadrado. Y ese menos hace que este menos que estaba aquí se vuelva más. Solo deriva parcialmente respecto de X1. Respecto de X2, esto se vuelve 0. Respecto de X3, ¿qué me queda? Me queda menos 2 veces C sobre M, X3 sobre X1. Si no están de acuerdo en algo, tienen alguna duda, me pueden interrumpir. No se preocupen. Ahora me falta derivar, obtener esta matriz de aquí. Bueno, esta fila de aquí. Fn respecto de X1, Fn respecto de Xn. Pero como solo tenemos 3 ecuaciones de estado en sí, es F3. Ahora, derivo parcialmente F3 respecto de X1. Y dense cuenta, ahí no está el X1, así que esto es 0. Respecto de X2, 0. Respecto de X3, aquí me quedaría menos R sobre L. Muy bien. Ahora, esto tengo que evaluarlo en los puntos de operación. Eso me dice esto de aquí. Miren, esta matriz yo la obtengo y esto lo derivo respecto de los puntos de operación. Bueno, perdón, lo evalúo en los puntos de operación, los cuales ya he encontrado y están aquí arriba. Bien, ahora hallaremos la matriz B. Vamos a colocarlo así. Y aquí está U. En este caso, nuestra entrada es voltaje B. ¿Qué me dice esto? Me dice que tengo que hacer lo mismo, pero ahora con todas las entradas. Y como solo tengo una entrada, pues se convierte en un vector columna. Súper sencillo. Es bien intuitivo, miren. Derivada parcial de F1 respecto de U, ¿cuánto es? Es 0, porque no hay ninguna U. De F2 respecto de U, 0, porque no hay ninguna U. Bueno, no hay ninguna entrada en sí. Derivada parcial de F3 en respecto de B, aquí sí hay algo. Y aquí me queda 1 sobre L. Y esto igual lo evalúo en los puntos de operación. Pero como no hay ningún punto para evaluar, entonces se vuelve un vector columna constante, ¿no? Ahora, la última ecuación. En este caso, observen que mi salida en sí es la altura de la bolita. Así que no tengo que linealizar nada. ¿Por qué? Porque ya está linealizado. Solo la voy a escribir. Esperen. Ahora sí. Aquí, ¿qué tengo? Y es igual a... Y tengo que recurrir a mi vector de estados. Y justamente aquí yo quiero controlar. Quiero controlar X1. La posición vertical de la esferita. Así que esto se vuelve un vector bastante aburrido. 1, 0, 0. X. Listo. ¿Tienen alguna duda? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio de una vez? ¿No han entendido algún paso? O... Ah, sí, aquí nos falta por si acaso evaluarlo en los puntos de operación. En vez de X3, ¿qué tendrían que colocar? Tendrían que colocar... esperen un ratito. En vez de X3... está pensando...
Esperen. Está pensando la pizarra. Ahora sí. Esperen. Sigue pensando. No sé por qué pasa esto a veces. A ver. Esta cosa sigue pensando. Deja de pensar. Ya se movió. Y ya, sigue pensando. Ya, pero lo que nos faltaba en sí era evaluar los puntos de operación que hemos encontrado en vez de... O sea, Franklin, no podríamos decir que el punto de operación es el equivalente tibio desde el punto de vista ya y generalizado. digamos, el valor negro de distancias y cosas raras y tienes que descartarlos automáticamente porque no cumple especificaciones del mundo real. Por eso. Está bien. Ya. Creo que ya no hay más dudas de eso, así que seguiremos haciendo más ejercicios. Haremos este de aquí. Este es otro ejercicio. De hecho, este es súper sencillo, ¿no? Solo es para saber qué tal. Ejercicio 2. Ya, listo. Es súper sencillo, ¿no? Demasiado fácil ahora que conocen este método, ¿no? Aunque este ejercicio no les dice que hayan puntos de equilibrio u operación porque es bien complicadito. Solo les dice linealice. Vamos a copiar este resultado. Y nuevamente lo dejo aquí. ¿Cómo quedaría el espacio de estados linealizado? Aquí tendría la matriz A, que en este caso sería una matriz de 2 por 2, súper sencilla. Vector X más vector columna por F, que es la entrada del sistema. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar parcialmente. Esto recuerden que es F1, esto es F2. Derivar parcialmente F1 respecto de X1. Y la primer término de aquí que estoy marcando, ¿cómo me quedaría? De hecho, creo que va a ser un poco más largo porque ahí tienen X1 por seno de X1, así que ahí quedaría... habría que aplicar la regla del producto. Esto lo voy a mover aquí. Lo vamos a hacer por separado. Se está moviendo eso, no. Vamos a moverlo esto aquí. Ya, estas son operaciones auxiliares. Operaciones auxiliares. Derivada parcial de F1 respecto de X1 es igual a X1 seno de X1. Derivada parcialmente respecto de X1, ¿ya? ¿Esto qué es igual? Esto es igual a seno de X1 más X1 coseno de X1. Espero que estén de acuerdo. Eso lo reemplazo aquí. Seno de X1 más X1 coseno de X1. Ahora, en el otro lado, en este lado que estoy colocando con rojito, ¿qué me quedaría? Tengo que derivar parcialmente F1 respecto de X2. ¿Y qué me quedaría aquí? F. Súper sencillo. Ahora, vamos a hacer esto de aquí. La fila de abajo. Tengo que derivar parcialmente F2 respecto de X2. Tal vez es un poco complicado, así que lo voy a colocar aquí. Respecto de X2. ¿Y esto cómo me quedaría? Me quedaría como menos X1 por Euler a la menos X2. Espero estén de acuerdo. Menos X1 por Euler a la menos X2. Y en el otro ladito, ¿qué me quedaría? Derivar parcialmente F2 respecto de X2. Y, no, aquí cometí un error, chicos, perdón. Bueno, de hecho no es un error, pero tendría que haber derivado F2 respecto de X1 para ese término, ¿ya? Perdón. Derivada parcial de F2 respecto de X1 es en realidad, ¿ya? Eso, bórrenlo, y ahí está. Tengo que derivar F2 respecto de X1. Y aquí me quedaría algo bastante sencillo, que es Euler a la menos X2, ¿ya? Y esto lo reemplazo aquí. Y la otra operación auxiliar, derivada parcial de F2 respecto de X2, ¿qué me quedaría? Ahí sí me quedaría menos X1 por Euler a la menos X2. Y lo reemplazo aquí. Menos X1 por Euler a la menos X2. Súper sencillo. De hecho, lo voy a hacer con rojito para que se note que es de la segunda columna, menos X1 por Euler a la menos X2. ¿Ya? Ahora, para la entrada, la matriz B, tengo que derivar parcialmente F1 respecto de F.
bien igualitos, pero igual, aplico. Aquí me quedaría x2. Y aquí abajo, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 veces f. Y recuerden que esto lo evalúan en los puntos de operación. Pero como en este caso no les dice hallar puntos de operación, no lo hace, ¿ya? Ahora nos falta hallar la linealización de la salida. Y igual a. Y si se dan cuenta, la salida depende de x1 y de x2. Así que aquí sí tenemos que hacer algo. Esto es el vector x. Aquí, ¿qué tenemos que colocar? La derivada parcial de... ¿Qué nos dice esto de aquí? De la cantidad de ecuaciones de salida que hay. Aquí hay un pequeño error. Esto es HK, ¿ya? Perdón. Esto de aquí es HK, ¿ya? HK. Y como solo hay una ecuación de salida, entonces solo solo tendría una fila exactamente. Esto sería la derivada parcial de... Y vamos a colocar nombrecitos. Ahora sí ya no me voy a mover. Esto le voy a colocar como H, lo que está con rojito. Y sería derivada parcial de H respecto de x1. Y aquí derivada parcial de H respecto de x2. Y esto aquí sería igual. Voy a colocar esto con verde. Esto sería igual a. Y ahí está el H. Tan tan. Respecto de x1, ¿qué me quedaría esto? 2x2. Y aquí, ¿qué me quedaría? H respecto de x2 me quedaría 2x1 más 2x2. Y este multiplicado por el vector de estados. Listo. ¿Tienen alguna duda? Esto lo voy a escribir aquí bonito. Finalmente, esta sería la respuesta. La respuesta sería que x punto es igual a el seno de x1 más x1 por el coseno de x1. Aquí f, Euler a la menos x2, menos x1 por Euler a la menos x2. Esto por x más x2, 2 veces f. Y en vez de la f voy a colocar u, porque es la notación convencional para el espacio de estados, ¿no? Y aquí me quedaría 2x2. Y aquí 2x1 más 2x2. Y aquí x. Esta sería la respuesta. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya que parece que no hay dudas. A ver, muy bien. Vamos a hacer este que era tarea y como ya pasó la fecha de entrega lo puedo hacer, no hay problema. Vamos a hacer este de aquí. Tal vez tendrían algunas dudas y todo eso. Ya. Listo. Aquí no está en la forma de espacio de estados, así que hago la designación de mi vector de estados. ¿Cuál puede ser mi designación? Digo, mi vector X va a ser igual a... Y aquí puedo colocar yo dos cosas. Yo colocaría X1 y X2. Sí, colocaría eso. Aunque, sí, está bien. Cosa que el X1 sea Y y el X2 sea Y punto. ¿Ya? Eso ya lo han visto en fundamentos. ¿Por qué? Porque aquí va a ser igual a X1 punto y X2 punto. X1 punto sería igual a X2. Y X2 punto sería igual a Y punto punto. El cual podemos despejar de la ecuación que se nos da, ¿no? Que está ahí arribita, justamente. Podemos despejarlo y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar Y punto punto. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que Y punto punto va a ser igual a... Y básicamente es todo lo que está sumando pasa a restar, ¿no? Menos Y punto Y menos UY. Pero tengo que reemplazarlo en función de mis variables de estado, en función de x1 y x2. Así que yo puedo decir que esto es igual a 2 más 3y. ¿Qué es y? Es x1. Menos y cubo. Y recuerden que el y es x1. X1 al cubo por y punto. ¿Qué es y punto? Es x2. Menos y punto, que es x2, por y, que es x1.
Y aquí menos u, que es entrada, por y, que es x1. Y miren, ya he colocado el y punto punto en función de mis variables de estado. Súper sencillito, ¿no? Ya lo he hecho. Y como ya tengo eso, entonces ya puedo aplicar la fórmula matricial que les he mostrado. Lo voy a colocar esto más bonito, ¿ya? ¿Cómo quedarían mis variables de estado? Me quedaría que x1 punto, aquí vamos a colocar, por lo tanto, x1 punto es igual a x2 y y punto punto, que recuerden que es igual a x2 punto, es igual a 2 más 3x1 menos x1 al cubo por x2 menos x2 por x1 menos la entrada por x1. Y voy a borrar esa y punto punto porque ya saben de dónde salió. Voy a borrarla. x2 punto. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la formulita que les he mostrado ya mucho rato. Y si se dan cuenta, es súper fácil aplicar esta fórmula. Es súper fácil. Solo identifican sus ecuaciones de estado en esa forma que está ahí. Identifican a F1, F2, F3, H1, H2 y listo. Ya lo tienen prácticamente resuelto. De hecho, si nos alcanza tiempo y si es que quiere, porque tal vez tienen sueño, podemos hacerlo con Wolfram, que es lo que yo hago. Es como una trampa, pero no, no se preocupen. No, no es trampa. En realidad simplemente es aplicar un lenguaje de programación simbólico. Es como el MATLAB, pero enfocado a cálculo simbólico, desarrollar expresiones algebraicas, derivar, resolver ecuaciones diferenciales y todo. No tiene sentido resolver una ecuación diferencial con métodos a mano. Si es que quieren aprender, sí, pero si quieren allá la respuesta no tiene sentido. A ver, vamos a aplicar esta formulita que ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vamos a dejarlo esto aquí, ahí arriba, cosa que... ya, aquí. Súper. ¿Cómo me quedaría el espacio de estados linealizado? Me quedaría como x punto es igual a, y aquí una matriz por x. Y aquí voy a hacerlo por pasos porque tal vez alguno no ha entendido. Aquí sería derivada parcial de f1 respecto de x1, derivada parcial de f1 respecto de x2, derivada parcial de f2 respecto de x1, derivada parcial de f2 respecto de x2. Tal vez alguien no le ha captado cómo aplicar esa fórmula. Solo por eso lo anoto. ¿Y qué es f1 y f2? F1 es esto de aquí y f2 es esto de aquí. ¿Ya? Lo que está con rojito. Lo que acabo de anotar con rojito. Súper. Voy a seguir anotando esto. Y aquí vendría derivada parcial de f1 respecto de u. Y aquí derivada parcial de f2 respecto de u. Y esto multiplicado por u. Y si se dan cuenta, el ejercicio no nos dice específicamente cuál es la salida. Ustedes pueden suponer que la salida es y, simplemente. Entonces, ¿cómo quedaría la salida? Y es igual a 1, 0 por el vector de estados x. Y ya está linealizado. No tienen que aplicarlo. La fórmula que vimos hace rato. La que hicimos en este ejercicio de aquí, ¿no? Porque aquí sí la salida estaba en una forma no lineal, pero si la salida es así de simple, no van a linealizar, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer las derivadas parciales. Aquí, ¿qué me quedaría? Aquí voy a colocar este simbolito para que... Listo. X punto es igual a derivada parcial de F1 respecto de X1 a 0, porque no está X1 ahí. Derivada parcial de F1 respecto de X2, 1. Y abajo sí está un poco largo, así que el 1 lo voy a colocar aquí, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar lo que voy a colocar con verde, eso de ahí, derivada parcial de F2 respecto de X1. Y si se dan cuenta, derivar eso respecto de X1 me va a generar esto. 3 menos 3x1 al cuadrado por x2 menos x2 menos u. ¿Sí o no? Derivada parcial de f2 respecto de x2, ahora tengo que hallar lo que está con verdecito, en círculo. Y aquí me quedaría menos x1 al cubo menos x1 y listo. Derivada parcial de f2 respecto de x2 es súper sencillo. De hecho, lo voy a colocar más centrado, ¿ya? Para que
esté bonito. Menos x1. Listo, ya está multiplicado por el vector x, que lo quiero hacer con azul, más derivada parcial de f1 respecto de u. Si se dan cuenta, aquí es 0. Pero abajo sí va a sobrevivir alguien. ¿Quién va a sobrevivir? El menos x1. Y listo, esto ya está linealizado. Ahora, al menos que les digan haya los puntos de operación, recién los hallamos, pero si no les dicen, no los hallan. Lo dejan en función de puntos de operación. Y la salida y a que sería igual, sería y igual a 1, 0, x. Y este sería el espacio de estados. Muy bien. Esto quiero que me lo encierre. No. Está dibujando figuras que no quiero. No, no me lo voy a encerrar, me resigno. Ya, un intento más. Ya, me lo han encerrado por suerte. Ahora sí, esa es la respuesta. Sí, creo que no habría nada más interesante que hacer por ahora. Al menos que tengan alguna duda. Mientras tanto, les voy a mostrar cómo es que yo hago estos ejercicios. Si tienen alguna duda, díganme. Si no han entendido algo. Pero creo que con este método de aquí es súper fácil, ¿no? Identifican F1 hasta Fn y derivan parcialmente. De hecho, esto de aquí recibe el nombre de matriz hessiana, que se ve en cálculo 2. Sirve para hartas cositas. A ver, vamos a ver que son las ecuaciones del péndulo invertido doble. De todas formas, se los voy a preparar un videito sobre cómo usar Wolfram, ya que no es necesario para la materia, pero yo les aconsejo que lo aprendan sobre todo para sus proyectos. Se instalan y es fácil de instalar, súper fácil, no se preocupen. A ver, aquí hay hartas cosas que tal vez no entiendan. Por ejemplo, ahí aparece coordenadas, velocidades, fuerzas, RM1, RM2, BM, una T, una U, y Lagrangiano, y varias cosas de esas. Este es el programa que yo uso cuando quiero linealizar un modelo matemático que yo realizo. Miren, la parte más interesante es aquí, donde esta línea que estoy pintando de azulito es una ecuación no lineal. Y esa función que dice State Space Model linealiza esa ecuación. ¿En función a qué? Le tengo que dar todas las variables de estado, que en este caso es posición, velocidad, ángulo, velocidad angular, ángulo 2, velocidad angular 2. Y les doy los puntos de operación. En este caso yo le he dicho que mis puntos de operación sean 0, 0, 0, velocidad angular 0, 0, todos los ángulos 0. Y le tengo que dar también la entrada, que en este caso era una fuerza F, en un punto de operación F1. Y las salidas. Las salidas es básicamente armar el vector C del espacio, no, perdón, matriz C del espacio de estados. Y aquí le doy el tiempo, porque tiene que saber respecto a qué está en función las variables de estado. ¿Ya? Esa línea. De hecho, vamos a resolver uno de los ejercicios. Vamos a resolver específicamente cuál es el que es el más sencillito de resolver. Es este de aquí. Este de aquí. Pueden probar los demás, no se preocupen. Voy a colocar archivo nuevo, cuadernito. Esto es opcional, no es obligatorio en la materia, pero les recomiendo bastante que hagan esto, sobre todo para sus proyectos. A ver. Vamos a hacer esto. Primero, sin chanchullo, vamos a copiar estas ecuaciones. Este es un lenguaje de programación simbólico, por si acaso. Es bien diferente a lo que han hecho en C++, Python, MATLAB. ¿Por qué? Porque literalmente programan álgebra. Seguro ustedes en cálculo 1, cálculo 2 se emocionaban mucho a resolver integrales largas, así. Cosa que esto lo hace en 0,001 segundos. También ecuaciones diferenciales, ¿no? Por transformada de Laplace y todo eso. Esto también lo hace en 0,001 segundos. Así que si quieren resolver esos ejercicios que son para practicar, lo pueden hacer aquí y les va a dar el mismo resultado. O sea, todo lo que ustedes pensaban que no lo podía hacer una computadora, de hecho sí lo hace. Y lo hace muy bien. Vamos a colocar estas ecuaciones aquí. Vamos a colocar ecuaciones. Voy a agrandar esto. Ecuaciones igual a. Y hay que colocar llaves, ¿ya? Y comas. Y aquí le digo a x1,
comilla. Y ahorita se estarán preguntando cómo estoy colocando así x1. Hay comanditos, por ejemplo, para colocar este x sub 1 es con control y barrita, el guión. Y ahí le sale el x sub 1. ¿Ya? Eso lo aprenden nomás tranquilamente. Igual, el igual funciona como en C++, Python, es con igual, igual. Este es igual a x1 multiplicado por el seno de x1. Aquí me olvidé colocar esto. Por si acaso, cuando utilizan esto, tienen que especificarlo en función de qué está. Recuerden que las variables de estado en física, en circuitos, dependen del tiempo. Siempre dependen del tiempo. Si le colocan solo x2 sin tiempo, lo va a considerar como una constante, por si acaso. Ahorita solo vean qué estoy haciendo. Porque de hecho, esto es un poco más complicado de explicar, ya que nunca lo han hecho. Esto es igual a x1, que depende del tiempo, multiplicado por Euler, elevado a menos x2, que depende del tiempo, más f de t, pero esto está elevado al cuadrado. Y de momento solo voy a colocar esas ecuaciones, no la ecuación de salida. La ecuación de salida se la coloca en la función justamente que haya el espacio de estado linealizado. De momento vamos a ver si están bien colocadas mis ecuaciones. Y esto es como los cuadernos de Colab o de Jupyter. Si quieren hacerlo coser, tienen que colocar en mayúsculas y enter, ¿ya? Y aquí justamente nos está mostrando que lo hemos puesto bien. Y recuerden, si no lo quieren hacer coser, por ejemplo, como en Colab o en Jupyter, solo enter y no se corre. Ahora voy a hacer chanchullo y voy a copiar la funcioncita que ya tengo aquí hecha porque ni siquiera yo me recuerdo cómo hay que hacer de memoria. Y aquí le voy a decir, modelo linealizado es espacio de estados y aquí le tengo que dar la ecuación. En este caso yo le he guardado con ec. Puedo colocar aquí, por ejemplo, qué sé yo, perrito y aquí tendría que cambiarlo por perrita, ¿no? Ya, es lo mismo, ¿ya? No lo vamos a dejar con perrito, lo vamos a dejar simplemente con ec para que no se vea raro. Ahora aquí le tengo que decir mis puntos de equilibrio, justamente. Aquí tengo x1. Y ustedes estarán preguntando x1 punto. De hecho, esto ya está en la forma de espacio de estados, así que aquí vendría directamente x2. Luego, si hacemos otros ejemplos, ahí sí se van a dar cuenta. Es más intuitivo esto. Esto es con práctica nomás. Es como el SimScape. A ver, ecuación x1, x2. ¿Cuál es la entrada? En este caso yo le he puesto con F minúscula. Y vamos a colocarle punto de operación F1. ¿Y cuál va a ser la salida? Vamos a suponer que la salida es x1 y x2. Cosa que era una salida no lineal que hemos visto. Pero yo estoy colocando solo para el ejemplo. Vamos a ver esto. Bien, parece que ya está. Mira, lo estoy linealizando respecto de 0 y 0. Vamos a ver qué nos vota. Nos está votando eso. Pero vamos a colocar, en vez de colocar los puntos de operación en 0, 0, los vamos a colocar en valorcitos. Por ejemplo, la notación que usa el Inge es x1, 0 y en x2 de t, x2, 0. Y tan. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Ya nuestra respuesta. Súper, ¿no? A mí me gusta harto usar Wolfram. De hecho, en matemática harto lo usamos. Analizamos estabilidad de ecuaciones diferenciales y hartas cosas interesantes hace esto. Y hace esto también. Listo. Ahora, ¿cómo añaden su salida? En este caso, para añadir su salida, lo que pueden hacer es lo siguiente. Vamos a intentar esto de aquí. Vamos a añadirle la ecuación de la salida aquí, justamente aquí. Voy a colocarle aquí. No, de hecho no, me estaría enrollando. La salida se la coloca directamente aquí, que es 2 por x1 de t por x2 de t más x2 de t, pero está al cuadrado. Así que esto lo copio allá adentro y al cuadrado.
Y observen otra vez, tan, sale lo mismo que hemos hallado con esfuerzo propio. Listo. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Pueden hacer todas las prácticas con esto de aquí. Obviamente, si el ingeniero les dice no utilicen eso, no lo utilizan, ¿no? Y tienen que hacer la manito, por eso lo he hecho a manito. Pero si es para sus proyectos, yo les aconsejo que lo utilicen porque les va a ayudar harto, 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 harto. ¿Ya? Creo que eso sería todo por hoy. No, esta era una clase extra, así que no tengo más material preparado también. O si tienen alguna duda, algún ejercicio, pueden pasármelo ahora y lo hacemos. ¿O qué dicen? Los escucho. ¿Dónde está? Por mi parte, Frank, está todo claro. Y genial esto del Wolfram. Ah, sí, súper, ¿no? A mí me encanta esto. De hecho, justamente les pasé un webinar que di. Creo que es esto de aquí. Equations. Este de aquí es. Este es un programa que halla las ecuaciones del robot Seaway. Es súper, súper, súper largas esas ecuaciones. De hecho, les puedo mostrar eso. Si quieren pueden salirse, pero les aconsejo que vean esto. Creo que está con Matepláticas. Vamos a ver, sí, aquí está. Este es un documento que elaboramos con mis compañeros de matemática. Yo elaboré la parte de mecánica de Lagrange y modelado matemático de robots. Aquí está péndulo invertido, péndulo de Furuta y aquí está el robotcito que les quiero mostrar. Es súper bonito, miren. El robot Seaway, lo conocen, ¿no? Ese robotcito que te sigue, incluso aquí está llevando cosas y bla, bla, bla. Vector de coordenadas generalizadas, lo van a ver en mecánica de Lagrange. Esta es la parte que ya tendrían que saber cómo modelar, o bueno, cómo hallar la velocidad de centros de masas. En este caso, el robot Seaway se modela como 3 cuerpos rígidos y varios centros de masa que están en esos cuerpos rígidos. Y algo que también tendrían que saber es cómo hallar la energía cinética total de ese tipo de sistemas. Por ejemplo, cómo se halla la energía cinética de una cosita que está girando respecto a un eje. Inercia por, bueno, un medio de la inercia por velocidad angular al cuadrado, ¿no? Seguro lo han hecho así. Pero ¿qué pasa cuando ese cuerpo no está girando sobre un propio eje y está girando en el espacio? La velocidad angular se vuelve bien complicada y la energía cinética total peor. De hecho, si conocen técnicas matriciales o vectoriales, es súper, súper sencillo. ¿Ya? Aquí miren, por ejemplo, hallar los vectores velocidad angular es medio complicado. Tienen que aplicar muy bien regla de la mano derecha, tienen que saber manejar sistemas de referencia inerciales o no inerciales, las mismas flechitas que están en Simscape. Aquí hay condiciones de deslizamiento, miren. Es bien fea las condiciones de deslizamiento, les puede hacer doler la cabeza. Aquí están las ecuaciones de Lagrange con restricciones no holonómicas. Luego vamos a ver eso, no se preocupen, van a entender todo esto. Energías cinéticas, energía potencial, tensor de inercia. De hecho, esta parte del tensor de inercia es una parte que en sí es la inercia verdadera. En física 1, seguro han visto solo una inercia, pero en realidad, cuando se trabajan con cuerpos que se mueven en el espacio, se trabajan con tensores de inercia. Y miren, aquí está la parte. En plano Wolfram matemática obtenemos el siguiente modelo matemático. Son 6 ecuaciones diferenciales, obviamente de segundo orden, porque la física trabaja solo con derivadas de orden 2 en sus modelos matemáticos. No existe orden 3, por cierto. Sí existe, pero no tiene ninguna aplicación. Y miren, estas ecuaciones yo cómo las obtuve con Wolfram. Imagínense estar linealizando todo, derivando parcialmente todo a mano, ¿no? Tranquilamente te pierdes todo un día con esas ecuaciones. Aquí están, miren. Centros de masas, energía potencial, vector velocidad angular, tensores de inercia, lagrangiano, modelado, bla, 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 bla. Y aquí me botan las 6 ecuaciones diferenciales que modelan al robot Seaway. Ahora, por si acaso, el Wolfram tiene algunas, no sé si decirle fallas, pero a veces te lo linealiza mal porque tú le has dado mal la ecuación. Y eso lo vamos a ver en otras clases si es que se animan a utilizar Wolfram. Recuerden que no es obligatorio en la materia. De hecho, yo les aconsejo bastante que lo hagan a mano para aprender. Pero hay cosas que no se pueden hacer a mano. Por ejemplo, demostrar cosas y, bueno, sí se tienen que hacer a mano, perdón. Y miren, así lo utiliza el Wolfram y así obtengo el modelo matemático de robot Seaway. Es bien complicado esto. Súper complicado hacerlo así a manito. ¿Listo? Eso es. Y nada más.
creo que ya. Les quería mostrar esto para ver más o menos cómo se trabaja con el Wolfram. Y no solo hace esto, hace varias cosas. Todo lo que ustedes han hecho en cálculo 1, álgebra lineal, cálculo 2, ecuaciones, cálculo 3, incluso trabajar con complejos, el Wolfram lo hace en 0.001 segundos. Todo, todo, todo. Así que olvídense de practicar ejercicios a manita, ¿ya? Todo lo pueden programar. Hasta lo que pensaban que no se podía programar, sí se puede programar. Ujú. Eso sería todo, chicos. Por si acaso voy a subir la grabación lo antes que pueda y nos vemos el sábado. Vamos a ver un poco más la teoría del teorema de Taylor y eso y otros ejercicios interesantes que encontré de papers. ¿Ya? Pueden ir tranquilos a hacer sus cosas. Gracias, gracias, Franklin. Nos vemos. Chao. Genial, Franklin, adiós. Chao, chicos. Se cuidan.